de quienes participan en el ámbito empresarial. Y decíamos que las 3 decisiones que nos permiten maximizar ese valor, dar cumplimiento a nuestro objetivo, eran las de inversión, las de financiamiento y las de distribución, ¿no? Así que en términos muy sencillos, se trata de tener claro dónde vamos a poner los recursos, de dónde los vamos a obtener y cómo vamos a recompensar a quienes nos han confiado este dinero, este capital, ¿no? Así que este es el esquema básico. Bien, revisando un poquito de estructura y atribuciones sobre la administración financiera, y decíamos que mientras más grande sea la compañía, probablemente vaya a necesitar más áreas, más jefaturas, y si bien a nivel micro, empresarial o en empresas más pequeñas, puede ser que todos estos roles, estas funciones se agrupen en ciertos puestos en cuestión, no deja de ser algo que de alguna manera se va analizando en el día a día, ¿no? Tanto la parte de tesorería como la de contraloría, que en esencia incluso llegan pues a fusionarse en empresas muy pequeñas, ¿no? Como el que está encargado de los números o de las cifras. Pero a veces, en la medida en la que se va creciendo, se olvida de que hay una sofisticación y una especialización en la medida en la que esto se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? En la medida en la que la empresa tiene ya nuevos desafíos y retos por delante. Ahí es cuando ya se va requiriendo nuevos perfiles. Y habíamos revisado también algo que es importante, al menos conceptualmente, porque nos acompaña de una manera muy transversal, especialmente en nuestro entorno, el problema de agencia, ¿no? Decíamos, los propietarios contratan agentes, contratan administradores y contratan colaboradores, empleados a distintos niveles, pero estos a veces dejan de dar cumplimiento al objetivo máximo de creación, generación de valor en una compañía para el entorno en el que opera y deciden dar prioridad a sus beneficios, ¿no? A sus bolsillos o de repente a su propia comodidad, como señalaban algunos en la última sesión, ¿no? Así que ya sea por distintos motivos, lo que van propiciando es pues un clima que no solamente se vuelve más áspero para el mercado, para los potenciales clientes, sino que dentro de la propia compañía obviamente se van erosionando las posibilidades de crecimiento y demás. Entonces todos nos vamos jugando mal, todos le terminan haciendo la mala acción, la mala actitud a la empresa y se complica, ¿no? Por eso hoy en día existen también los contratos de confidencialidad. Si ustedes entran a trabajar a algunas empresas, estas les hacen firmar que en un lapso de tiempo posterior al que incluso llegan a ejercer con ellos, es decir, si ustedes terminan de trabajar, terminan una relación contractual con la empresa X en febrero de 2021, no podrían ustedes trabajar para otra empresa que se dedique al mismo rubro por un lapso de 2 años, por ejemplo, o de 5 años, dependiendo del tipo de empresa. Esto es más riguroso en otras partes del mundo. Si doy un ejemplo de el gigante que es Facebook, ahí es tan meticuloso el asunto de que si tú has trabajado ahí, si has trabajado en Facebook durante cierto tiempo y luego decides emprender tu propio negocio, lo que hace la compañía es asegurarse de que ese negocio incluso sea propiedad de ellos. Y uno podría decir, pucha, pero esto ya es el colmo de la injusticia, ¿no? O sea, ¿quién les da derecho
apropiarse de lo que es ajeno. No, claro, pero es que lo que ellos aducen es que si tú estás empezando un negocio tan rápidamente al finalizar tu actividad con ellos, es porque ya lo has ido planificando y destinando horas de trabajo y horas de reflexión y seguramente de algún tipo más de actividad a este otro negocio. Entonces, en parte les pertenece, ¿no? Y obviamente aquí hay una serie de factores que son muy discutibles. Eh, pero ¿cuál es el problema? El problema es que también la gente del otro lado a veces es demasiado cínica, ¿no? Como en el ejemplo que les daba de este joven vendedor en la tienda donde quería comprar un cable, ¿no? Y él empezaba a aprender un poco cómo funcionaba esta empresa para luego ya el poder ofrecer su propio inventario. Claro, como ya conocía cuáles eran los proveedores, ya conocía cuál era el eh, funcionamiento y la operación de la compañía, entonces él empezaba a, entre comillas, aprovecharse. Pero no se olviden que esto tiene un efecto de transmisión, es decir, si todos empiezan a hacer lo mismo y todos creen que pueden salirse con la suya así de fácilmente, obviamente las restricciones que ponen las empresas más adelante en los contratos laborales y en una serie de cláusulas proteccionistas de las propias compañías se vuelven más rigurosas, ¿no? Más estrictas. Entonces esto crea normalmente un clima más conflictivo en el sector privado y es la razón también por la que es más difícil contar con colaboradores que empujen tu empresa y le den cumplimiento al principio de maximización de valor y no estés ahí lidiando con quienes más bien están velando solamente por sus intereses, ¿no? Así que se conocen casos de todo tipo, a todo nivel, de gente que, por ejemplo, agarra y dice, yo voy a entrar a tal empresa a aprender simplemente, ¿no? Y luego voy a yo abrir mi propio negocio con todo lo que he aprendido. Bueno, ese es el dilema, ¿no? Lo que se está generando es una especie de rencilla entre los empresarios que le han dado una oportunidad laboral a tal persona y esta más bien lo está usando para jugarles en contra. Entonces, luego empiezan los juicios legales y toda una serie de mecanismos, ¿no? Que se activan para justamente exigirle a esta persona que pueda resarcir por los daños que le ha ocasionado al anterior, ¿no? Es como que hay gente también que dice, total, son mis clientes, no son los clientes de la empresa, porque yo he sido el que los ha visitado, yo he sido el que con el que han entablado una relación y demás, pero bueno, no se olviden que la oportunidad estaba dada pues por la empresa. Y hay distintas formas también en las que las compañías lidian con esto. A veces ya en un manejo más operativo o en sus prácticas, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado hablar de esta compañía Foxconn, o tal vez he dado el ejemplo ya en la anterior sesión y no me estoy acordando bien, pero ¿a qué se dedica Foxconn? Más de alguno de ustedes ha debido escuchar hablar de esta empresa. No sé si alguien nos quiere comentar. Nadie. Dicen, si no me equivoco, buenas tardes, dicen, si no me equivoco, es el que fabrica aparatos electrónicos. Sí, efectivamente. Es como la maquiladora de los dispositivos electrónicos de compañías tan grandes como Apple, ¿no? Es decir, Apple, por último, se dedica más a la parte de investigación y desarrollo de nuevos dispositivos, de nuevas tecnologías también. Podríamos llamar a la parte de innovación. Y cuando ya tienen los planos y todos los criterios técnicos definidos, simplemente envían a Foxconn todos los requerimientos y ellos producen, ¿no? En los teléfonos, las computadoras y demás. El punto es que, a diferencia de otras empresas que han hecho esto en la historia,
ellos al final no es que en algún momento han salido y han dicho voy a hacer mi propio celular Foxconn, por ejemplo. O si es que lo han hecho, no les ha ido tan bien como imaginaban. Y esto es porque Apple, claro, es muy cauteloso en transmitir cierto tipo de tecnologías, pero dejar a Foxconn con algunas piezas clave fuera de su conocimiento, ¿no? Digamos que puedes ensamblar, es más o menos como nuestra empresa, como nuestra planta de equipos, ¿no? Muchos dicen podemos ya producir computadoras, claro, pero la idea es más bien que podamos producir las partes sofisticadas pues de esa computadora, ¿no? Porque ensamblar no es tan complejo, digamos, o tan rigurosamente técnico como agarrar y hacer un procesador, por ejemplo. Entonces, ese es el detalle. Apple en algunos de los componentes es lo suficientemente, digamos, vanguardista como para no dejar eso abierto, ¿no? Tiene que ver también con la típica filosofía de Apple de no dejar que los usuarios mismos puedan acceder al código y una serie de políticas también que tiene la empresa, ¿no? Pero a nivel, digamos, más local, más pequeñito, más micro, conocía en algún momento los procesos de una cadena de restaurantes, porque ahí también es donde ocurre mucho esto, ¿no? Han debido conocer probablemente más de un caso en el que alguien que trabajaba en tal cafetería o en tal restaurante se sale y como tiene todo el know-how y tiene todo el conocimiento integral del funcionamiento de la empresa, entonces se va y abre otra. Y en algunos casos les va muy bien, ¿no? Al menos de las cadenas de comida rápida. Se decía que hoy también tengo entendido que están usando estos contratos de non-disclosure, ¿no? Es no difusión del conocimiento y del know-how que pueden llegar a tener. Pero, como les digo, en algunos casos que son un poco más avispados en este sentido, lo que hacen es contratar a la gente, pero nunca sacarla de cierto ámbito específico, digamos, de la empresa, ¿no? Voy a ser un poco burdo en el ejemplo, pero digamos que a uno lo dedican solamente a pelar papas, al otro solamente lo dedican a freír hamburguesas, al otro solamente lo dedican a hacer cajero y al otro solamente lo dedican a, no sé, hacer la limpieza o separar, digamos, los procesos críticos, haces obviamente todo un mapeo de la cadena de valor, pero separas muy específicamente aquellos que no se vinculen. Entonces, claro, cuando la persona se va, cree que tiene un manejo de toda la empresa, pero hay cosas que le faltan, ¿no? Son como piezas pendientes. Entonces, es por eso que este es otro mecanismo que normalmente suele ser también efectivo, que para que no te hagan la sucia, no repliquen básicamente tu negocio en otro lado y que tú le además aumentes o le quites alguna cosa que podría darte una ventaja competitiva, no puedes hacer eso. Entonces son dilemas con los que hay que lidiar. Ahora, obviamente, volviendo a la discusión que teníamos el miércoles, lo ideal más bien es generar un clima en el que no tengas que estar te preocupando tanto por estos dilemas de si me van a robar o si me van a hacer algún tipo de mala acción, si es que logras cohesionar efectivamente un equipo de trabajo que está basado más en valores y principios rigurosos, ¿no? Esa sería un poco la recomendación y la síntesis. Obviamente es algo muy, muy difícil, muy complejo, necesita que no solamente leamos la parte funcional de una persona, no solamente querramos sus capacidades técnicas o su profesionalismo, sino que también sepamos abordar otros ámbitos, ¿no? Adelante, Alejandro. Esta parte no entraría en lo que sería el espionaje industrial y obviamente esto es penado por ley. Sí, sí. Es parte de, pero en el espionaje hay un poco más de cinismo, ¿no? No sé si han conocido el caso hace poquito tiempo en el que un ingeniero ruso entró a trabajar a Tesla y en las 2 primeras semanas resulta que ya se ha llevado un montón de documentos y de archivos que eran obviamente información confidencial de la compañía, ¿no? Ahora, otro tema que hay que ver es que en nuestro entorno en particular,
no existe una reglamentación específica, ¿no? Incluso hay intentos legislativos a veces de poder o querer normar esto, pero todo queda pues en un sentido muy amplio de discusión. Entonces, como no se reglamenta, hay malos empresarios que agarran y se aprovechan de esto, ¿no? Es decir, agarran y dicen, si no está prohibido por la ley, entonces está aceptado. Y ahí también tendríamos que hacer el análisis de si lo legal es necesariamente correcto. Entonces, todo este tema en espionaje, como les digo, creo que es un poco más específico porque hay una intención directa, legible, como en el caso que les acabo de plantear, pero en otros casos es una aspiración que es un poco más ambigua, ¿no? Más orientada a que la persona ha entrado, ha trabajado y de repente no tenía en un inicio la intención de realizar una maniobra de estas, pero con el tiempo, de repente también por una falta de empatía, por un mal clima laboral, ha propiciado que la gente razone de esa forma. Entonces, eso es a lo que me refiero. Son factores mucho más complejos que a veces olvidamos o abandonamos cuando nuestra mirada está más bien fijada en las utilidades o en los ingresos o en variables que no terminan generando también un impacto en el valor desde el movimiento interno de la empresa, ¿no? Es de nuevo priorizar ingresos, priorizar utilidades, priorizar rentabilidad, priorizar mercado, qué sé yo, también puede tener una incidencia desde el interior de la empresa, porque el tipo de equipo de trabajo que tiene una compañía o la cultura, la cohesión de equipo son también pues factores que le agregan o le disminuyen valor a la empresa. Y en ese sentido puede parecer que financieramente no tenga muy buena resonancia hacer un plan de incentivos para la gente, demostrarles que te importan, pero si más bien uno ve más allá de los números fríos y de ser miope en ese sentido, puede ser que esté generando una especie de escudo a estas situaciones, ¿no? Pero bueno, son temas que obviamente se llegan a ver una vez que uno ve las cosas desde una perspectiva más amplia, ¿no? Más macroscópica, podríamos decir. Pero en fin, habíamos necesitado entrar ya en estas últimas sesiones sobre los fundamentos a los principios que todavía hoy rigen el ámbito de la economía financiera y de la administración y la gestión financiera en nuestro caso, ¿no? Habíamos empezado por este intercambio entre riesgo y rendimiento. Y decíamos muy sintéticamente, también dando algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana, que mientras mayor sea el riesgo, en la mayoría de los casos mayor también va a ser el rendimiento o la rentabilidad. Y viceversa, ¿no? Son dos elementos que van de la mano, decíamos. Y les hacía ahí una analogía con el modo en el que se escribe a través de dos kanjis este término en el mandarín con la mezcla de oportunidad y peligro, ¿no? Dicen, no quieres peligro, no te gusta el peligro, entonces no estés esperando oportunidad. Y también el otro extremo sería si quieres mucha oportunidad, si quieres mucho premio, si quieres mucho rendimiento, vas a tener que estar dispuesto a incurrir en mucho peligro. Y ahí es donde empezábamos un poco a llevarlo a los extremos, ¿no? Como estas ofertas que hacen a veces algunos individuos sin escrúpulos que empiezan a estafar a la gente con sus sueños, les decía. Con estafas piramidales. No sé si alguien ha llegado a revisar los esquemas Ponzi que les ponía ahí en la diapositiva el otro día, ¿no? De qué se tratan estos esquemas Ponzi que parecen tan lucrativos, tan rentables en un inicio, pero que luego pasa un tiempo y tú ya has llevado pues a tus amigos, has llevado a tu familia,
y resulta que se han llevado los recursos de todos, ¿no? Los ahorros de toda una vida, y claro, nos solemos meter en problemas cuando creemos que esto nos está cumpliendo. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente es que no lo sea. Eso es lo que les decía. E incluso aquí hay mensajes que tergiversan ese principio, ¿no? Como que alguna vez he escuchado, vino un estudiante y me dice, licenciado, no sé si invertir en esto, no sé si entrar en esta organización, en esta propuesta que me han hecho, ¿no? Y en la propuesta justo salía algo que el estudiante estaba un poco confundido, porque justamente en el discurso que daba esta persona, salía algo que contradecía lo mismo que yo les estoy diciendo ahora, ¿no? Decía algo como que la gente que les dice que no hay oportunidades para hacerse millonarios muy rápidamente es la que es tonta, digamos, o no sabe cómo hacerlo, o qué sé yo, son estos pesimistas a los que no tienes que hacerles caso porque tú simplemente tienes que ser optimista, y básicamente la típica charlatanería de que si lo deseas lo suficiente, el universo conspira para darte lo que tú quieres, ¿no? Y claro, como en ese momento tú estás de alguna manera con el oído endulzado porque quisieras que sea verdad, ese es el problema. Quisieras que ese rendimiento de 10% a la semana sea real, porque eso va a solucionar tus problemas, porque eso va a permitirte cumplir tus sueños, cumplir tus metas, ayudar a la gente que quieres, y se mete pues con lo más profundo de tu emocionalidad, ¿no? Se mete con, en la manera con tu propia amígdala, ¿no? Ahí adentro con tus ganglios basales, se mete con lo más profundo que tú puedes tener. Pero, claro, luego pasa un tiempo y vuelve el perro arrepentido con el hocico, con el rabo entre las piernas y el hocico partido, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que el tipo se ha fugado, ha pasado alguna cosa, siempre dan algún tipo de mensaje de que si no estás condescendiendo, en realidad tú estás siendo pesimista y tú estás siendo el que se está autosaboteando porque no lo desea lo suficiente, ¿no? O que más bien si no crees en que se pueda hacer, directamente no va a poder ser válido. Bueno, caemos en numerosas estafas de este tipo cuando no tenemos en cuenta justamente estos principios, ¿no? Por eso es que los revisamos, y es como que tratar de acordarse, ¿no? De estos momentos cuando en el futuro aparece el amigo que dice, mira, tengo una mina de oro en el norte de La Paz y estoy buscando inversionistas. Es cuestión de entrar, meterle un tractor y sacar el oro, ¿no? Y nos hacemos millonarios en 2 patadas. Y claro, ese rato, pucha, es como que se obnubila un poquito la razón y uno deja de pensar, pero si usted tiene lo que dice, ¿por qué me necesita a mí en primer lugar, ¿no? ¿Por qué tendría que estar dedicándose a enseñar el famoso método o la receta mágica para ganar $1 millón en Forex, el que ya la tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué me quiere cobrar, no sé, pues 200 bolivianos por un curso, si es que él supuestamente ya es el más ávido trader en divisas, por ejemplo? Entonces, tengan cuidado, ¿no? Tengan mucho cuidado con subestimar estos intercambios. La gran mayoría de la gente que les dice que es fácil y es cuestión de simplemente pensar bonito, lo que está haciendo por detrás es simplemente no solo engañarlos a ustedes, sino engañarse a sí misma. A ver, un segundo principio, espero algunos ejemplos ya a partir de estos casos, es el de diversificación, ¿no? Que se resume, creo que estaba en la lectura, como nunca poner todos los huevos en la misma canasta, porque si esa canasta se rompe, han perdido todos sus recursos. En cambio, de lo que se trata es de que sepamos colocarlos en distintos ámbitos, ¿no? En distintas oportunidades. Esta es básicamente la palabrita con la que se funda toda la teoría de portafolios, ¿no? Como les decía, los que vayan a seguir la mención financiera van a llegar a una materia específica donde
ustedes estudian cómo al recibir recursos del público o probablemente de otras fuentes también, qué sé yo, siempre ocurre, ¿no? Que en la charla familiar del almuerzo del domingo, los tíos visitan y dicen, a ver, vos estás estudiando administración, ¿dónde pongo esta cantidad de plata, no? Y ahí es donde uno debería tener una respuesta más o menos abierta para ese momento, ¿no? Entonces uno agarra y explica que la diversificación es importante, ¿no? Entonces uno podrá poner una parte de los recursos en alguna compañía farmacéutica, en los títulos que emite alguna compañía farmacéutica, o alguna industria, o alguna compañía tecnológica, o poner una parte en un BPF, en fin, ¿no? El otro en un supermercado. ¿Por qué es importante diversificar? Porque si por alguna razón se cae alguno de esos sectores, los otros van a quedar ahí para que la pérdida no sea tan significativa, es decir, para mitigar los efectos, el impacto de esa pérdida, por ejemplo, en el sector, no sé, industrial, ¿no? Voy a hablar de algunos negocios que están en declive, los periódicos, por ejemplo, ¿no? En este momento ustedes invertirían en un periódico, probablemente no, pero si se hiciera parte de un portafolio, de repente sería algo que todavía podría ser interesante, porque si todos se están alejando, también va a generar algún tipo de rendimiento por ahí, ¿no? Pero este es el punto, el saber distribuir todos esos recursos. Incluso, a ver, les hago una pregunta. Si ustedes fueran un asesor de inversiones y llega una persona, y voy a usar este ejemplo, y les dice que trabaja en el sector farmacéutico, ¿no? El tipo es bioquímico y trabaja justamente en una compañía farmacéutica. Sabiendo eso, ustedes invertirían sus recursos, los recursos que les va a canalizar esta persona, se los va a dejar en su fondo de inversiones, digamos, ¿no? ¿Invertirían esos recursos en compañías farmacéuticas? No sé si alguien podría tener alguna opinión a ver al respecto. Nuevamente voy planteando algunos criterios. Viene una persona, ustedes le hacen la debida indagación en sus datos personales, en sus perfiles de riesgo. Lo primero que hacemos con un potencial usuario de nuestros servicios de asesoría es hacer su perfil, ¿no? Cuán propenso, cuán adverso al riesgo es, qué edad tiene, dónde vive, cómo ha generado sus ingresos, en qué trabaja. Todos esos datos son importantes. Y cuando llegamos a la parte justamente de su actividad, nos dice, yo soy bioquímico, toda mi vida he trabajado en esta compañía farmacéutica. Ahora, con ese dato, ¿ustedes invertirían los recursos que les va a dejar esta persona en activos o en títulos emitidos por compañías farmacéuticas? Perdón, Lindsay. Buenas. Adelante, Milan. ¿Cómo está? Bueno, en el ejemplo que da, no sé si lo estoy entendiendo bien, más que por yo tomaría algo más que solo el hecho de que él es bioquímico para invertir. ¿Por qué? Porque, digamos, más estamos más me basaría en el tipo de estacionalidad y en el tipo de la fluctuación del mercado, digamos. Por ejemplo, en esta temporada, el tema de las farmacias, en esta temporada sí invertiría en farmacias, digamos, comprar acciones de farmacias o de laboratorios, que se está disparando ese ámbito, pero en el ejemplo que me ponen, no sé, tal vez si estoy entendiendo mal, es solo por el hecho de que el inversor es farmacéutico, invertir en farmacias, algo así, dicen. Sí, o sea, sé que estoy siendo muy reductivo, pero si bien hay que hacer todo este análisis que tú dices y recopilar muchos datos, pero asumiendo que todo lo anterior ya más o menos cabe con el perfil que tú estás eligiendo, ya el último dato que te da es que es farmacéutico o bioquímico y ha trabajado toda su vida en una compañía farmacéutica. Ahí la pregunta es que si con ese dato tú invertirías sus recursos en activos emitidos por alguna compañía de este rubro, no sé, la INTI o Farmacias Chávez, digamos,
si eso fuera válido o no. Si fuera, yo pienso que lo tomaría como un punto a favor, ¿no? Sin embargo, no sé si definiría mi decisión de invertir, como le digo, pero Okay. obviamente nos cambia el chip cuando decimos, él había sido farmacéutico, ¿eh? Sí, justamente. O sea, lo que quiero ilustrar con esto es que a veces uno subestima cierta información, ciertos datos, y homogeneiza, digamos, el tratamiento o el análisis que le da a los distintos perfiles que llegan a requerir este tipo de asesoramiento, cuando en realidad son detalles que pueden tener una incidencia muy crítica. Pero es valioso lo que dices, ¿no? O sea, hay que ampliar perspectivas. A ver, no sé si alguien más se anima a dar algún criterio. Al saber que es bioquímico y que trabaja en una compañía farmacéutica, ¿ustedes le dejarían invertir en títulos o directamente, si les da el permiso de actuar en su nombre, invertirían ustedes en compañías farmacéuticas siendo que él es bioquímico y trabaja en ese sector? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Geraldine, adelante. Bueno, yo conozco una persona justamente me propuso tal cual lo mismo. Me dijo, mira, yo ahorita soy bioquímico y voy a traer insumos médicos, me dice. Ahora, no sé si te anima a que vendamos a los barbijos N95 al principio. Y yo le dije ya, o sea, no, que en ese tiempo hasta no habían y estaban carísimos. Que sí, o sea, que me animaba, que no hay problema. Pero ya después él se perdió y me dice, no, es que ha pasado esto. Y resulta que él lo vendió todo y gran ganancia, quiero decir así, justamente por el tiempo, ¿no? Pero obviando la situación, yo pienso que, como el compañero dijo, o sea, habría que tomar muchas otras en cuenta. Ok, te agradezco, Geraldine. Sí, justo. Esto que dices también a veces suele surgir, ¿no? De los profesionales que están cercanos, digamos, a ciertos ámbitos y oportunidades y tratan de aprovecharlas por la coyuntura. Bueno, para dar un panorama de lo que les estaba planteando, justo desde la perspectiva de administración de portafolios de inversión, no se recomendaría que ustedes le permitan a este cliente o usuario de sus servicios que inviertan en títulos de compañías farmacéuticas, precisamente porque él trabaja en ese ámbito. Y muchos se preguntarán por qué. Es precisamente por este principio de diversificación. Si esta persona pierde su empleo porque el sector industrial en el que está trabajando entra en crisis, muy probablemente le va a pegar por los dos lados, ¿no? Es decir, no solo es el hecho de que él pierde el empleo porque la compañía empieza a entrar en declive y todo el sector empieza a entrar en declive, sino que muy probablemente si ustedes usan sus recursos para adquirir títulos de esas mismas compañías del sector, van a terminar en lo mismo, van a terminar incurriendo en incumplimiento de obligaciones, van a entrar en mora, y no solamente el tipo se ha quedado sin trabajo, sino que en ese momento es donde quisiera justamente que se haya cumplido con ese principio de diversificación para que pueda tener un aliciente, ¿no? En su perspectiva de inversiones y del tipo de manejo de sus finanzas que sea más recomendable. Entonces, justamente en ese momento donde el sector entra en crisis, eso no solamente lo va a poner en una posición más riesgosa, más vulnerable a él, por el hecho de que pueda perder incluso su trabajo, a su compañía le va a ir mal, sino que la plata que él tenía, ustedes la han puesto en el mismo sector. Y esto es una de las razones por las que a veces, les decía, se invisibilizan los impactos que podrían tener detalles tan... parecerían no tener mucho que ver, ¿no? Con lo que ocurre. Es por eso que cuando ustedes van a una agencia de bolsa, por ejemplo, y tienen
una cantidad de recursos significativa que quieren invertir. Una de las primeras cosas que hay que conocer es de dónde manejan ustedes sus ingresos, o sea, cómo los generan. Y si esos ingresos se correlacionan con algún tipo de industria, lo que tendría que hacer yo, como buen asesor, es evitarles meterse en la misma industria, porque en el caso de que ustedes pierdan la posibilidad de seguir generando ingresos, al menos van a tener los intereses o los dividendos de las inversiones que yo haya colocado en otro lado, ¿no? O en otros sectores. Esa es la razón por la que datos que podrían parecer incluso insignificantes terminan siendo más muy importantes para todos estos criterios, ¿no? Y decisiones que se van tomando. Bueno, ahí pongo algunos ejemplos, ¿no? Si uno es agricultor y toda la vida se ha dedicado al agro y de repente viene un fenómeno climático, bueno, pues afortunadamente los recursos no estaban colocados en títulos solamente vinculados a ese ámbito. Si tenían más bien ahí los recursos o los ahorros de esta familia agricultora en, no sé, compañías tecnológicas, bueno, pues van a poder superar la crisis de manera más con un impacto más leve, ¿no? De esos riesgos en los que han incurrido. O de repente, a estas alturas del partido, no sé si se lo hayan preguntado ya, pero con todo lo que está ocurriendo, sí será buena idea mantenerse, ¿no? En una sola rama, digamos, de actividad o en una sola disciplina como capacidad técnica en el mercado laboral, ¿no? Será que hay que quedarse con una sola línea y especializarse hasta lo más profundo de esa línea. Bueno, por supuesto que depende, ¿no? Y depende de muchos elementos, depende de muchos factores. Pero justamente la sobreespecialización, al menos en entornos como el nuestro, donde las empresas del sector privado no son tan sofisticadas, es decir, son modelos de negocio que todavía no han llegado a ciertos niveles de industrialización tan potentes. Obviamente hay excepciones, pero en la gran generalidad las empresas que hay en nuestro país son pues pymes, ¿no? Son pequeñas y medianas empresas. Entonces, estas no tienen modelos de negocios tan sofisticados y probablemente no requieran especializaciones del tipo soy magíster en métodos cuantitativos, en finanzas y en valores de renta variable, por ejemplo, ¿no? O en valores de renta fija. Específicamente he hecho una maestría en eso. Claro, en nuestro país puede tener mucho sentido, pero en nuestro entorno probablemente necesitemos un poco más un nivel generalista, ¿no? A no ser que tengan una apuesta clara de por qué están haciendo el tipo de especialidad que están queriendo hacer. Justo tenía el caso de una amistad cuyo hermano perdió su empleo, lastimosamente, en el área, en el ámbito público, y está un poquito como que restringido de volver a trabajar en el sector público, ¿no? ¿Y cuál es el dilema? Claro, ahora hay que conseguir un empleo en el sector privado, pero resulta que se ha especializado tanto en el tipo de régimen de autonomías y claro, el tipo de capacidad que desempeñaba, que ahora les está siendo muy difícil, ¿no? Ya va mucho tiempo en poder desempeñarse en el ámbito laboral. Entonces ahí hay que tener un análisis lo más amplio posible respecto a que incluso en esto de las capacidades o del tipo de destrezas de la formación que estamos cultivando, tenga o no sentido que alguien agarre y les diga, sí que soy estudiante de administración de empresas, pero también estoy estudiando programación, por ejemplo, ¿no? Y justo cuando todo ha cambiado a raíz de la pandemia, a que los procesos se digitalicen y necesites no solamente gente que es ingeniera y que es muy buena programando, sino también gente que entienda de operaciones y que entienda de cómo funcionan los modelos de negocio de las compañías. Entonces, ese que podría parecer un nabo porque estaba haciendo una, digamos, entrada en un ámbito que no era tanto de su competencia y, entre comillas, no es tu rubro, ¿no? No es tu disciplina. Bueno, resulta que se saca la lotería porque ahora es que necesitan la mezcla de esas dos capacidades.
pero claro, en otro contexto mucho más sofisticado, digamos, en un nivel de industrialización, de repente no sea una buena idea. Esto es lo que tiene que primar en la lectura del contexto, ¿no? Bueno, a ver, pasemos a otro principio que tiene que ver con la eficiencia de los mercados de capitales. En general, todo lo que hemos visto de la maximización de valor que se traduce en una cotización de los títulos que emite una compañía en el mercado, la apreciación que tiene el público de esos títulos, se basa en que los mercados son eficientes, ¿no? Y hay distintos niveles de eficiencia. La eficiencia es débil cuando esas cotizaciones, es decir, ese monto que figura en las distintas plataformas de trading o de las instituciones, ¿no? Ahorita, como veíamos, la acción de Nike en ese momento era, qué sé yo, $88. Ese monto está impactado o está influenciado por la información de la que dispone la gente, ¿no?, en el mercado para decidir si invertir o no. Entonces, la eficiencia de los mercados, la transparencia de la información, la agilidad con la que llegan los datos a los distintos agentes que participan como oferentes, demandantes, analistas y demás, vamos a decir que es débil cuando la cotización solamente refleja información pasada, información histórica. Entonces, nuevamente, hay un principio de eficiencia de los mercados de capitales, pero tiene distintos niveles. Es débil cuando esa información solo refleja los datos históricos. Un poco como lo que ocurre cuando nos enteramos de algún tipo de desempeño de la compañía recién cuando publica sus estados financieros, digamos, ¿no? Y esos estados financieros, claro, son de periodos probablemente muy anteriores, o sea, son contiguos, pero es información ya histórica, es información pasada. Cada semestre más o menos en el periódico, si es que lo han llegado a ver alguna vez, están publicados, ¿no?, los estados financieros de los bancos que tienen por norma la obligación de hacer pública esa información, pero ya es histórica. En cambio, podríamos llamar a que esa información es, o la eficiencia de ese mercado es semifuerte cuando la información pública está disponible para cualquiera que participe en los mercados. Esto quiere decir que cuando la gerencia o cuando el directorio están tomando algún tipo de decisión respecto a la empresa, automáticamente ya todos reciben por correo electrónico, digamos, hoy en día eso es más factible, ¿no? Y es una práctica muy común. Por ejemplo, en mi correo yo tengo el reporte de hechos relevantes de la Bolsa Boliviana de Valores todos los días. Entonces, todos los días me van llegando notificaciones de qué ha hecho tal empresa, ha cambiado este gerente, está abriendo esta nueva sucursal, ha decidido vender esta línea de negocios, o ha comprado o está vendiendo algunos títulos, en fin. Esa es información pública que, por supuesto, puede influir en las cotizaciones de las empresas, ¿no? ¿A qué me refiero? Si es que una compañía decide retirar a un gerente que, bueno, pues todos sabíamos que se desempeñaba muy bien, y en su lugar decide poner a algún, no sé, algún funcionario que también conocemos de su dudosa reputación, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy duro, pero digamos que retiran a la gerencia general de Soboce y lo ponen de nuevo a Juan Pari, ¿no? ¿Qué va a pasar con la cotización de los títulos de Soboce en el mercado? Se va a caer, ¿por qué? Porque todos, al haber conocido que el nuevo gerente es Juan Pari, van a querer deshacerse de esos títulos, va a haber una sobreoferta de esos títulos, y ante una sobreoferta, obviamente el precio se va a ir al tacho, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando decimos es eficiencia semifuerte, porque no solamente podemos contar con esta información histórica de estados financieros, de memorias, de informes anuales o trimestrales, sino que también estamos en el día a día dándole seguimiento a las decisiones que se van tomando en la empresa internamente. Y decimos que
el mercado de capitales opera eficientemente en un grado fuerte, cuando más bien la información interna es parte de el conocimiento público. Pero esto ya es un poco más utópico, ¿no? Esto ya es algo que está siempre en controversia, ¿no? Porque cuando decimos que toda la información de las empresas que emiten títulos en el mercado debería ser pública, estaríamos sugiriendo también que incluso sus planes de innovación, incluso sus planes de nuevos productos, de nuevos servicios, van a estar disponibles, ¿no? Y esto, claro, a algunos les hace hasta gracia, ¿no? Les digo, ¿por qué yo tengo que revelar, digamos, cuáles son mis intenciones o mis planes estratégicos o mis logros en investigación y desarrollo? Claro, porque se supone que el mercado de capitales solo es eficiente cuando el mercado puede disponer de la información en tiempo real, incluso interna de las compañías, ¿no? Entonces diríamos que en un grado fuerte es un nivel utópico, ¿no? Es casi imposible llegar a pensar que algún mercado opere de esa forma. Ningún mercado en el mundo es perfecto. Eso sería solo un principio teórico de lo que seguramente han estudiado en sus materias de economía, ¿no? Cuando se cumplen las condiciones de un mercado eficiente. Pero en general estamos pretendiendo operar en un nivel de eficiencia lo más próxima al grado de apertura y disponibilidad de toda la información, incluso la interna, ¿no? Aunque eso pueda generar repercusión. Y en la medida en la que mayor información esté disponible para el público, mejor se va a poder hacer el análisis de si vale la pena o no invertir en esa empresa, ¿no? O sea, al final todo esto de la eficiencia también obedece y concuerda con el principio de maximización de valor. Mientras más información tengamos de las empresas, mejor vamos a poder, como inversionistas o como participantes del mercado, evaluar si es que vale la pena o no invertir en esa compañía. Entonces vamos a terminar premiando bien a las que merecen ser premiadas con una cotización mayor, fruto de la mayor demanda de los títulos que ofrecen en el mercado, y viceversa, ¿no? Vamos a poder deshacernos de los títulos de esas compañías que toman decisiones arbitrarias y que no están obedeciendo al principio de maximización de valor, es decir, están priorizando sus ingresos, están priorizando sus utilidades, están priorizando su rentabilidad, y eso obviamente el mercado lo ve mal, ¿no? Lo ve como que están siendo muy codiciosos, por ejemplo, como alguien señalaba en algún momento el ejemplo de la Enron, ¿no? Y nos damos cuenta de que la Enron está haciendo macanas y tenemos la disponibilidad de toda esa información en tiempo real o lo más próximo a eso posible, vamos a poder deshacernos de las compañías que están tratando de jugar sucio. Y por eso es que es importante para el funcionamiento de la economía financiera y de la administración financiera para ustedes, el que haya una mayor cantidad de información disponible. Nuestro entorno, lastimosamente, es pues todavía una aspiración muy incipiente, ¿no? No tanto por las empresas que cotizan en el mercado de valores, o voy a decir que tienen emisiones en el mercado de valores, son muy pocas las que tienen acciones comunes inscritas, creo que no llegan a ser más de 70, pero las que tienen emisiones de valores están pues obligadas a abrir su información, a reportar hechos relevantes cada cierto tiempo, y esto las obliga a ser muy formales, ¿no? Pero nuevamente son muy pocas esas compañías que pueden cumplir con esto. La gran mayoría de las empresas prefiere no abrir su información, y prefiere no abrir su información porque en muchos casos es información pues manipulada, ¿no? Entonces esto es lo que hay que revisar también sobre la posibilidad de buen funcionamiento de los mercados en nuestro entorno. Otro principio tiene que ver con aditividad del valor. Y esto es sencillamente que gracias a que hemos sabido orientar el propósito de las finanzas hacia la maximización del valor, también hemos aprendido a medir de alguna
manera, no con precisión y exactitud, pero hemos aprendido a aproximarnos, como decíamos, a que esa cotización esté siendo reflejada por la capacidad de la compañía, de la empresa, de generar flujos de efectivo, de dar más o menos una pauta de en cuánto tiempo se generan esos flujos y de bajo qué riesgos, ¿no? Entonces, a través del descuento, esa poderosísima herramienta que han aprendido en matemáticas financieras, ¿no? Composición y descuento, a través del descuento de los flujos futuros de efectivo a valor presente, lo que podemos hacer es tener una idea del valor que se genera. Y lo bueno es que al final una empresa va a ser la suma de sus proyectos de inversión. Una compañía no es más que el conglomerado de todas estas decisiones de inversión que se están tomando día a día. Entonces, en ese sentido puede haber aditividad. Puede ser que sea como este ejemplo que se da en ese capítulo de Los Simpsons, ¿no? Cuando este dice, yo antes tenía gran compañía, este otro dice, yo antes tenía otra gran compañía, ahora ambos tenemos muy gran compañía, ¿no? Porque se puede hacer eso en términos de valor. Se puede agarrar y analizar cuáles son las perspectivas futuras de una empresa a partir de los pequeños proyectos en los que éste está interesada en invertir, ¿no? Es como lo que está aquí abajo. El proyecto de los pollos puede reflejarse en términos de valor actual neto. No sé si han revisado valor actual neto, valor presente neto en matemática financiera, pero esto nos da la posibilidad de compararlos, ¿no? Comparar el proyecto de las gallinas, comparar el proyecto de los chanchitos y convertirlos ambos en un conglomerado granjero, digamos. Esa es la posibilidad que nos da esta perspectiva, este enfoque basado en flujos de efectivo desde la administración financiera. Otro principio importante es el valor de las buenas ideas. Tiene que ver con que, si bien hemos aprendido a hacer proyecciones basadas en el desempeño histórico de las empresas, muchas veces todavía no sabemos qué hacer con los emprendimientos. O sea, ¿qué valor le podemos atribuir a lo que simplemente es una idea? ¿Cómo podemos saber si esa idea es buena o es mala en este momento? Porque normalmente para hacer proyecciones de flujos de efectivos nos basamos en justamente el desempeño histórico. Entonces, como les decía la otra vez, en nuestro entorno, la banca no financia emprendimientos porque no tienen algún tipo de referencia sobre la capacidad que ha tenido de generar flujos de efectivo y de demostrar que efectivamente funciona, ¿no? Entonces, cuando uno va al banco, el banco lo primero que le va a pedir es por lo menos 2 años de haber operado, ¿no? Si no es que más. Entonces, ese es el problema. Aquí todavía hay diríamos, un amplio campo para la investigación y el nuevo aprendizaje. ¿Cómo hacemos para valorar una buena idea? Si en el caso tradicional nos tenemos que basar en los flujos de efectivo, en el tiempo y en el riesgo, yo puedo llenar una planilla Excel y ponerle los números pues que me parezcan, ¿no? Pero justamente porque esos números no han sido aplicados todavía, el banco no me va a creer y la mayoría de la gente va a considerar un riesgo demasiado alto invertir en mi proyecto, ¿no? Entonces, este es el punto acá, ¿no? ¿Cómo sobresalir? ¿En qué se basarían ustedes para definir si le dan o no le dan sus ahorros a, no sé, una persona, un amigo que se aparece y les dice que tiene una buena oportunidad de negocio? Como nos estaba contando Geraldine. De repente alguien le ofrece un buen negocio, pero resulta que la persona desaparece porque encuentra a alguien que, estoy ya especulando, que invierte exigiendo un poco menos de rendimiento, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a estos que de verdad van a hacer un buen uso de los recursos? Y esto ya abre también oportunidades o puertas a nuevos modelos de negocio como las empresas de capital de riesgo, por ejemplo. En capital de riesgo, la empresa sabe que va a perder, la empresa sabe que en algunos de los proyectos a los que les vaya a canalizar fondos no los va a volver a ver, los va a hacer a fondo perdido, pero lo que está esperando es un aprendizaje lo suficientemente solvente en el transcurso del tiempo como para
poder identificar pues a los Mark Zuckerberg del mundo, ¿no? A los que de verdad van a convertir eso en estas compañías mega extraordinarias que obviamente demuestran lo contrario, ¿no? Entonces la lógica se basa más o menos en que si tú tienes $100 millones, le repartes 1 millón a 100 emprendedores esperando que unos 70 manden al diablo los recursos, unos 25 puedan no solamente devolver el dinero, sino rentabilizarlo, ofrecer algún tipo de rendimiento, y hayan 5 que sean pues negocios mega extraordinarios, ¿no? Que valgan mucho más que los 100 millones iniciales en un principio. Claro, y en este momento lo que todavía falta, y por eso les decía que es una apertura a la investigación, es el cómo, ¿no? ¿Cómo sabemos si la compañía va a dar buen resultado o no va a dar buen resultado? ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿En sus flujos de efectivo? ¿En su plan de negocios? Si en su investigación de mercado han usado 384 encuestas, ¿no? O solo 370 antes. Como uso 370, entonces no le doy los recursos, le doy al que ha dado 384. ¿No? ¿Será así que decidimos? Y bueno, ahí siendo un poco Prometeo, ok, Jorge dice la propuesta de valor, pero ahí yo problematizaría más esto, Jorge, porque hay muchas propuestas de valor que no han llegado a buen puerto, por ejemplo, por la gente que estaba empezando. A veces somos un poco confiados en que cualquiera va a cumplir su palabra, cuando más bien en la gran mayoría de los casos es al revés, ¿no? O sea, la gente puede proponer, puede decir que tiene iniciativa, y a veces hay gente también que imagina que los otros se van a comportar como ellos están dispuestos a comportarse. Ese es otro problema en nuestro entorno, ¿no? Que es algo que afecta también la potencialidad de los emprendimientos. Me refiero a que uno puede tener la mejor intención de poner en marcha un buen proyecto y dice, necesito un ingeniero, no sé, en telecomunicaciones. Y resulta que ese criterio de que porque cuenta con una licenciatura en ingeniería en telecomunicaciones, automáticamente ya va a cumplir con su palabra. Y dejamos de ver los temas de valores, dejamos de ver los temas de cuáles son las concepciones de vida que pueden tener estas personas, y resulta que no importa, pues, por más de que le estés pagando su sueldo, por más de que le estés motivando todos los días, llamándolo, pues resulta que no responde, ¿no? A pesar de que en su momento te ha hablado muy bonito respecto a cómo puede cumplir ese trabajo. Entonces, no se olviden, esto es mucho más complejo porque esta es una de las debilidades que hoy en día muchos incluso no se animan a reconocer, pero más bien yo diría es una gran oportunidad para aprender, ¿no? ¿Cómo hacemos para identificar qué ideas son buenas? Y no tanto por la idea misma muchas veces, sino porque sepamos identificar a los emprendimientos que valen la pena, ¿no? Eso que estás poniendo, Jorge, habría que insertarlo, ¿no? Y la pregunta es cómo lo insertamos. ¿Cómo insertamos estos componentes de propósito, liderazgo, el tipo de equipo humano con el que cuentan? Y más de que los podamos insertar, ¿cómo podemos saber si efectivamente están ahí? Porque no se olviden, hacer una misión y una visión es bastante sencillo de redactar y muchas veces podemos soñar cosas bastante inspiradoras, ¿no? Pero, ¿cómo podemos medir eso, ¿no? ¿Cómo podemos llevarlo a una justipreciación efectiva? Bueno, ese es no sé si advertencia, pero sí es un tema que deberíamos considerar también, ¿no? ¿Cuáles son los emprendimientos que valen la pena? Y como les decía, basándonos en el mismo esquema de que deberíamos analizar los flujos de efectivo futuros, deberíamos analizar el riesgo y deberíamos analizar el tiempo, el Excel aguanta todo, ¿no? Entonces ya no se volvería tan buena idea, al menos en el caso de emprendimientos, ¿no? En los otros casos de evaluación corporativa o evaluación de proyectos, sí lo vamos a hacer de esa forma porque vamos a asumir que tenemos la experiencia para hacerlo.
Otro principio que tiene que ver con ventaja comparativa, y es bastante sencillo. En lo que estamos tratando de impulsar es que la gente se dedique a aquello aquello en lo que mayor valor genera, más o menos, ¿no? Vamos a esperar que no solamente los individuos, sino las empresas y los países traten de adoptar una posición en la que puedan desempeñarse en aquello que es más valioso de todo lo que pueden hacer, ¿no? Les pongo este ejemplo en pantalla porque ese es el guitarrista de Queen, Brian May, y les decía, entre todo lo que pueden hacer, ¿qué es lo más valioso que sabe hacer Brian May? Bueno, ser guitarrista de esta emblemática banda de rock, seguramente cobra mucho por concierto, ¿no? A la vez, este señor es astrofísico, ¿no? Creo que tiene un doctorado en astrofísica, si no estoy mal. Pero porque es un buen ejemplo respecto a la ventaja comparativa, porque por más de que tengas un doctorado en astrofísica, al menos en los momentos donde estás solventando tu posición en el mundo, te va a convenir más dedicarte a tocar la guitarra ante un público que adora tu música y que paga mucho por tus conciertos, que ejercer la astrofísica probablemente, ¿no? Por lo menos durante un tiempo. Después alguno podrá aducir que prefiere justamente no maximizar los ingresos o las utilidades, y las distintas perspectivas de valor también van a empezar a hacerse parte del análisis, ¿no? Pero por lo menos hasta ese momento lo que deberíamos hacer es priorizar estos ámbitos en los que somos mejores, ¿no? Esto quiere decir que evitemos errores como los que están viendo en el ejemplo, ¿no? Este es uno de los proyectos que Colgate tuvo en su momento. No es ningún chiste, ninguna broma. Colgate en su momento, la marca de dentífrico que probablemente usan la mayoría de ustedes en su día a día, tenía su marca de comida congelada, ¿no? Y lasaña Colgate. ¿Por qué estamos aludiendo este principio de ventaja comparativa? Porque hay gente y hay empresas y hay gerentes de empresas que a veces piensan que porque tienen los recursos y porque tienen el nombre de marca, automáticamente en cualquier cosa les va a ir bien, ¿no? O sea, son buenos para todo. Y ahí ya empiezan a haber distorsiones, ¿no? Esto fue un despilfarro tremendo para la empresa y obviamente costó el despido de varios gerentes, porque dijeron, por el posicionamiento que tenemos a nivel global, podemos lanzar cualquier cosa y nos va a ir bien, ¿no? O sea, aquí no importa tanto que porque tengas el dinero para hacerlo, automáticamente sale bien. Colgate es una cosa que tú asocias con limpieza y frescura bucal, no tanto con comer una lasaña, ¿no? Entonces a veces se incurre pues en estas malas decisiones, ¿no? Igual ahí tienen a un personaje que es muy conocido, es el más grande jugador de básquetbol de la historia, ¿cierto? Es Michael Jordan. Michael Jordan en su momento, porque no sé, pues le vino en gana, quiso probar una carrera de béisbol, ¿no? Y claro, probablemente como un hobby o como algo no a nivel profesional podía resultar, pero en su caso fue más bien una especie de mancha, ¿no? en su historial, así que hay que tener cuidado con eso. Otro ejemplo que se suele dar aquí es que si Google decidiera hacer su propio café para dejarlo ahí en las distintas oficinas que tienen, solamente porque tienen el dinero para hacerlo, muy probablemente estarían cometiendo una desfachatez, ¿no? Estarían cometiendo una aberración. Ventaja comparativa, tendríamos que saber que nos dedicamos a lo tecnológico y lo nuestro obviamente puede tener distintas verticales, puede tener múltiples ramas de diversificación y demás, pero si decidimos que porque tenemos mucho dinero vamos a producir nuestro propio café para que la gente se sirva en las oficinas y en las horas de receso, entonces estamos un poquito perdidos, ¿no? Esto es ventaja comparativa, saber qué priorizar en nuestros ámbitos de actuación, ¿no?
Costo de oportunidad. Creo que esto lo han revisado bastante ya. Se sintetiza como aquello a lo que uno renuncia por tomar un curso de acción determinado, ¿no? Términos más simples, elegir es renunciar. Cualquier cosa que ustedes elijan a lo largo de sus vidas implica renunciar a la alternativa siguiente, ¿no? Entonces hay quienes dicen, no, pero yo puedo tener todas las carreras del mundo. No, es bastante difícil. Podrás tener 2 o hasta 3 o incluso hasta 4 o 5 si te dedicas bastante, pero no te olvides que si has entrado a la primera, la segunda y la tercera, las otras se vuelven cada vez más imposibles de realizar. Así que en esto de elegir es renunciar. Hay ejemplos de todo un poco, ¿no? Para todos los ámbitos de la vida, no solamente el financiero, sino que en el día a día, ¿no? Recuerdo al menos en el que planteaba la idea de que si uno decide quedarse en la fiesta hasta más tarde, a pesar de que la mamá le ha dicho que ya era hora de regresar, entonces es un costo de oportunidad. Elegir quedarte y divertirte más tiene represalias, ¿no? Elegir irte a casa y quedarte sin la diversión extra, justamente es una disyuntiva. Este era otro ejemplo que solíamos brindar con el esquema de las películas y de los personajes que estaban de moda. No sé si recuerdan o si han llegado a ver esta película, pero el personaje era un médico que tenía una brillante reputación de ser un cirujano impecable, ¿no? Era un tipo que podía operar muy bien, y luego tiene un accidente, y fruto de ese accidente deja de poder utilizar su mano, ¿no? Deja de poder mover la mano. Y durante mucho tiempo busca alguna forma de resolver ese problema, y lo envían hasta el fin del mundo, hasta algún lugar del mundo en el que lo que ocurre es que él reconoce a uno de sus expacientes que había tenido una lesión en la columna y era algo de lo que no se iba a poder recuperar nunca en la vida, y lo ve jugando básquet. Y claro, al verlo le dice, ¿dónde te has podido recuperar de semejante lesión que has tenido en tu columna? Y el tipo le explica, no tienes que ir a este lugar en Nepal o en alguno de esos países, y hay una tipa que te va a curar. Bueno, la cosa es que el tipo va, acude, y lo que le dice la pitonisa, si mal no recuerdo, es que si quería aprender a curarse, si quería aprender a reponerse, lo primero que tenía que hacer era olvidar todo lo que ya creía que sabía de la medicina, ¿no? Bueno, medicina occidental. Claro, y el tipo se queda un poco escéptico, ¿no? Dice, o sea, como si he dedicado toda mi vida a estudiar y a esforzarme para conocer todo lo que sé, y vos lo primero que me estás diciendo es que me olvide, pucha, es una cosa muy, muy alta, ¿no? Es un costo de oportunidad alto porque tengo que renunciar a toda la carrera que he realizado hasta ahora para que tú me expliques. Y claro, la otra le dice, no, es que justamente pasa eso, ¿no? Crees que conoces, pero en realidad no conoces. Y si quieres justamente que yo te enseñe, vas a tener que renunciar a todo lo anterior. Claro, lo dejan en una disyuntiva muy fuerte porque es como si en algún momento ustedes les dijeran que todo lo que han aprendido no sirve de nada y bueno, tienen que empezar a aprender otras cosas. Para algunos significará un momento de frustración y depresión muy fuerte, para otros probablemente una oportunidad de hacer cosas nuevas. Es la razón también que explica por qué mucha gente se aferra tanto a sus no solo convicciones, sino a las formas típicas de hacer las cosas, ¿no? Por la comodidad, no le conviene aprender nuevas cosas y obviamente se ve además en una posición de amenaza. Pero bueno, ese es otro de los principios importantes para nuestro ámbito y que influyen bastante en que le sigue, que es el valor del dinero y del tiempo. Un poderosísimo concepto que lo han revisado en matemática financiera y tiene que ver con
el interés compuesto, ¿no? Octava maravilla del mundo. No sé si también recuerdan esta serie. El tipo viaja en el tiempo 1000 años y a pesar de que solamente tenía centavos de dólar cuando deja su vida en el año 2000 y cae en el año 3000, esos centavos se convierten por interés compuesto en un valor muy significativo, ¿no? Y eran billones de dólares. Esto exige que cumplamos esa premisa de que no se pueden mezclar peras con manzanas y papayas con, qué sé yo, sandías, ¿no? Más bien requiere que mantengamos un orden, y es por eso que vamos a emplear mucho este principio, pero sabiendo reconocer e identificar la sincronía de los flujos de efectivo. Necesitamos sincronizarlos muy bien, porque no se puede hacer eso que está en el último ejemplo, ¿no? Si ustedes asignan mal los flujos de efectivo a momentos donde no van a suceder con rigurosidad, entonces todo el análisis y probablemente toda la decisión que vayan a tomar se va a ver debilitada, ¿no? Y bueno, ya para ir concluyendo, básicamente todo el análisis que orienta las decisiones orientadas a la maximización de valor tienen que ver con incluir en el planteamiento, en el cómputo de los flujos de efectivo, en el cálculo de las tasas de descuento y todo lo que se quiere hacer, con y sin la decisión. Es decir, si yo quiero adquirir esa máquina que vale, no sé, millones de dólares para que acomode automáticamente los ladrillos y yo pueda dejar la calle bien ordenada luego de que pase la máquina por ahí, lo que tendría que hacer es una comparación de cuánto me van a compensar esos millones en relación al método tradicional que yo ya empleo, que probablemente tenga que ver con contratar a un montón de gente y que los ordene manualmente. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces nos confundimos con el hecho de que porque es la última máquina o la última tecnología, automáticamente es lo que yo tengo que hacer. De repente ahí si hago los cálculos y computo bien además, la gente me termina costando incluso menos, ¿no?, que la gloriosa máquina. Ahora de repente alguien dirá, sí, pero lo que no estás viendo ahí es el impacto futuro que puedas tener. Claro, y por eso es que agarramos y decimos en cuántos años se va a dar este comportamiento, pero siempre considerando el descuento que significaría el hacer las cosas de otro modo, ¿no? Entonces, a veces en el emprendimiento no se visibiliza mucho esto, cuando son negocios que están empezando, especialmente en los planes de negocios, no hacemos un flujo de efectivo incremental, porque no hay algo con que contrastarlo, ¿no? No hay si decido no hacerlo, no hay una operación en la que ya está desenvolviéndose la compañía. Voy a poner otro ejemplo aquí al lado. Digamos que ustedes son una panadería y con la tecnología con la que actualmente cuentan, pueden llegar a tener un flujo de efectivo de 200,000 al mes. Entonces, hay una nueva máquina con la que van a poder tener un flujo de efectivo de 250,000 al mes. El punto de todo esto es que ustedes en el análisis, y así es como lo vamos a hacer, solamente deberían considerar estos 50,000 adicionales. ¿Por qué solo esos 50,000 adicionales? Porque así la nueva tecnología parezca la gran maravilla de la moda, ese flujo de efectivo de 250,000 en realidad solo es significativo en los 50,000 incrementales, porque ustedes ya operan a un nivel de 200,000 al mes. Y si quieren comparar la nueva tecnología contra lo que ya está funcionando, la manera en la que ya hacen operaciones al momento, entonces en realidad no deberían considerar el total de estos 250, sino solamente el valor adicional. No tiene mucho sentido considerar 250 porque esto sería irreal, sería falso, sería una distorsión, ¿no? No es que la nueva tecnología les permite generar un flujo de 250,000, sino que solamente les permite 50,000 adicionales. 200,000 ya son.
parte de sus operaciones cotidianas. Entonces, esto obviamente trae a veces confusiones, ¿no? Estaba poniendo ahí aquí había tenido un ejemplo similar, ¿no? Seguramente lo he sacado de algún proyecto por ahí. Pero la idea es que no seamos reductivos, no invisibilicemos estos detalles o no los omitamos, porque tarde o temprano nos van a costar. A veces cuando hay un buen vendedor, viene con la última máquina de hacer alguna cosa y nos dice: con esto vas a producir 1 millón de piezas por 100.000 bolivianos, ¿no? Y claro, el que es medio ingenuo va a caer automáticamente cuando el que lo va a analizar un poco con más profundidad va a decir: ok, pero yo ahorita ya produzco 800.000, digamos, ¿no? O ya produzco 900.000, así que en realidad tu juguete nuevo no es tan importante como parece. Y bueno, concluiremos con este marco de opciones reales, en el que a partir de las propuestas de dos investigadores, Black-Scholes, se pueden empezar a hacer aproximaciones de cuáles son los impactos en las decisiones que vamos tomando en los proyectos de inversión y en las evaluaciones corporativas también, en el transcurso del tiempo. Estas son las ecuaciones de Black-Scholes, que son ya bastante más avanzadas, que tienen que ver con métodos cuantitativos, y se basan en los contratos de opciones, ¿no? Esto que tiene que ver con activos subyacentes, donde se dan transacciones el día de hoy respecto a activos que se van a transar en un tiempo futuro. Y además eso sería una conceptualización de futuro, de forward, dependiendo si es mercado regulado o no. Pero en el caso de las opciones sería la alternativa de poder ejecutar o no ese contrato. Bueno, esto ya tiene que ver con algo un poco más avanzado conceptualmente, pero la idea es que en finanzas incluso hemos llegado a tratar de teorizar y de cuantificar, esa es la palabra, cuantificar el impacto de las decisiones cotidianas que toman las empresas en términos de valor, para ver cuánto afectan en sus proyectos de inversión y obviamente en consecuencia en sus cotizaciones. Entonces, cuando un proyecto hoy en día se analiza, no solamente considera la versión optimista de lo que iría a pasar en el futuro, sino los distintos momentos o hitos en los que vamos a ir decidiendo si es que se da o no da una expansión, por ejemplo. O si en algún momento decidimos cerrar la planta nueva que estamos haciendo, o retirar del mercado un nuevo producto. En fin, esto va a tener que ver con opciones reales donde teóricamente, incluso en su vida cotidiana, podrían cuantificar el impacto en sus finanzas de si toman desayuno o no toman desayuno, por ejemplo. Entonces, es algo obviamente muy abstracto, pero se va haciendo cada vez más importante, no por el método en sí, no por el tipo de modelo que se ha creado para ello, sino por la capacidad de uso de otras herramientas distintas que van ampliando el arsenal que ustedes tienen para poder identificar cuál es la mejor posibilidad de predicción que tienen de la realidad. Así que, bueno, eso lo dejamos ya en pendiente. Lo dejaremos ahí. Creo que ha sido un poco árido el día de hoy, pero es importante revisar estos principios. Uno, porque normalmente los olvidamos y en el momento menos pensado nos sorprende, ¿no? Uno puede ser, como dicen, al mejor cazador se le va la liebre. Uno puede ser gerente financiero de un importante banco y luego termina perdiendo en realidad $50,000 por invertir en un restaurante en el que le han hecho creer que iba a ser un buen negocio, ¿no? Y se los digo por un caso que conozco de ese tipo. Así que
olvidar estos principios es algo que normalmente se paga caro. Y no solamente en el ámbito empresarial, sino en el desempeño que vayan a tener ustedes a futuro. Así que bueno, cerraremos con esto hoy. Imagino que el miércoles vamos a tener la última sesión de estas alusivas a los fundamentos de administración financiera. También dejaré una lectura que es nuevamente opcional. Probablemente deje también algunos cuestionarios, pero no tienen incidencia en la calificación, en la estructura de notas. Es más para que ustedes vayan autoevaluando su grado de abstracción. Así que no sé si hay alguna consulta, algún comentario, alguna ejemplificación, algún aporte. Bueno, de cualquier modo, voy a estar atento al correo si es que necesitan algo. Nos vemos el día miércoles. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.